la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en materia del derecho a la movilidad. Con su venia, Adelante. solicito me permita leer una síntesis del proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y sus municipios y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, considerando que la versión íntegra se encuentra ya incluida en la Gaceta Parlamentaria. Hablar de obra pública es hablar de México y bueno, nos remitimos primero a una definición jurídica que para delimitar el ámbito de competencia de la administración pública que tiene como motivación el beneficio público. Esta definición, aunque básica, aporta los elementos para poder desarrollar la naturaleza y el alcance de sus trabajos, cuyo objetivo es construir, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, modificar o demoler bienes inmuebles, siempre buscando la utilidad social. Según el prontuario de Derecho Administrativo, coordinado por el doctor Jesús Carlos Rodríguez Navarro, la expresión obra pública se utiliza para designar a todas aquellas construcciones, edificaciones o infraestructuras que son realizadas por la administración pública y que es lo mismo a decir, son promovidas por el Estado y que tienen como misión fundamental beneficiar a la comunidad en algún área. Conforme a lo anterior, tendremos dos elementos sustantivos. El primero, la competencia, la cual recae enteramente en la administración pública, y el segundo, que su misión sea beneficiar a una comunidad determinada. Así, al ser una actividad propia del Estado, a través de los tres órdenes de gobierno de este caso, se asume que debe sujetarse a los principios, disposiciones positivas y valores que rigen cualquier otra actividad estatal. Si analizamos la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado de Zacatecas y sus municipios, encontramos de que se trata de un ordenamiento donde esencialmente se establecen las autoridades en la materia, las fases de planeación, presupuestación, programación y ejecución de los proyectos, el régimen de contrataciones públicas en la materia y las sanciones. Carece de una perspectiva de derechos humanos, pues en ninguno de los apartados o artículos se establece que la obra pública deberá estar destinada a garantizar, proteger, respetar o promover los derechos humanos de las personas. Incluso si buscamos la expresión derecho o derecho en el cuerpo de la ley, en todas sus aplicaciones el concepto está referenciado hacia los derechos y obligaciones contractuales de las partes intervinientes, o bien a los derechos de vía, destacando la ausencia de una perspectiva de derechos humanos en esta actividad estatal tan relevante y en la que aplican gran cantidad de recursos públicos. Recientemente se ha reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho humano a la movilidad, específicamente en su artículo 4, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El pasado jueves 27 de marzo del año en curso, quien suscribe presentó una iniciativa de ley del derecho a la movilidad para el Estado de Zacatecas, cuya finalidad es precisamente lograr una disposición normativa local en la materia que además se encuentra armonizada como lo establece por el legislador federal. Sin embargo, el esfuerzo de armonización no concluye allí. Se requiere armonizar y adecuar otros instrumentos legislativos locales de conformidad con la positivización del derecho a la movilidad reconocido por la Constitución. Por ello, resulta más que necesario que los principios, bases y disposiciones en materia de derecho a la movilidad sean incluidos en la ley local que rige en materia de obras públicas, pues al ser una actividad estatal de suma relevancia, su consecuencia debe estar regida por una perspectiva de derechos humanos, siendo que esta iniciativa se plantea específicamente el derecho a la movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, inclusiva, igualitaria y de calidad. Sustantivamente, la reforma aquí propuesta
intenta que las obras públicas destinadas a la movilidad de las personas se sujeten a las bases, principios y disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y su correlativa en el Estado. Esto con el fin de garantizar por lo menos lo siguiente. Primero, la pertinencia social y el beneficio público de las obras de infraestructura. Segundo, que todas las obras públicas atiendan los principios de accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión, igualdad, innovación, tecnológica, movilidad activa, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, sostenibilidad, transversalidad, uso prioritario de la vía, transparencia y rendición de cuentas. Tercero, ejecutar obras priorizando la jerarquía de movilidad, cuya estratificación con base en su relevancia es la siguiente: peatones, bicicletas y otros medios no motorizados, transporte público, transporte de carga y automóviles y motocicletas. Cuarto, atender las necesidades de cada centro de población sobre su diseño vial, infraestructura y servicios de transporte, incorporando acciones afirmativas a fin de que se garantice la seguridad integral y accesibilidad de los servicios en situación de vulnerabilidad. La obra pública en el estado de Zacatecas debe ser útil para las personas, particularmente las obras destinadas a su movilidad, pues deben garantizar su derecho humano conforme a los principios que el constituyente permanente de este país constitucionalizó en el artículo 4. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en materia de derecho a la movilidad. Artículo primero. Se adiciona la fracción décima y se recorren las demás en su orden al artículo tercero. Se reforma el artículo 17, se reforma la fracción octava del artículo 18 y se adiciona el artículo 19 bis, se reforma el segundo párrafo del artículo 22, se reforma el primer párrafo del artículo 23, se reforman las fracciones primera, segunda del artículo 24, se reforman las fracciones primera del artículo 26, se adicionan los párrafos cuarto del artículo 29 y se adicionan las fracciones séptima, octava y novena del artículo 172, se reforman las fracciones primera del artículo 173. Artículo segundo, se derogan las fracciones 14, 15, 16, 17 y 18 del artículo 26 y se reforma la fracción segunda del artículo 33, se reforma la fracción primera del artículo 37 y se adiciona la fracción 35 del artículo 48. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo, las atribuciones en materia de transporte público que fueron derogadas para la Secretaría General de Gobierno serán transferidas al Instituto de Movilidad del Estado de Zacatecas en los términos del régimen transitorio de la Ley del Derecho a la Movilidad del Estado de Zacatecas. Todas las referencias en materia de transporte público concedidas a la Secretaría General de Gobierno del Estado serán entendidas por el Instituto de Movilidad del Estado de Zacatecas. Artículo tercero. Dentro del periodo de 90 días naturales, el Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las modificaciones reglamentarias de la Secretaría General de Gobierno, Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, de conformidad con el presente decreto. Atentamente, Marco Vinicio Flores Guerrero. Es cuanto, diputado presidente. Si me lo permite a mi compañero Marco Vinicio, adherirme a su propuesta, señor presidente. Si toma. De igual forma, diputado María Dolores Trejo. De igual forma, Renata Ávila, diputado. Marco. Muchas gracias. En los mismos términos, Rivera Rodríguez Carla. Muchas gracias. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas y Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo.